Yo vi el fin y vi el principio. Caminé junto al Maestro, escuché su aliento, sentí el latido de su corazón en la última cena y oí su voz, como un trueno, en la isla del exilio. No soy un hombre común. Soy Juan, el discípulo amado. Y esta es mi historia. En las serenas aguas del mar de Galilea, donde las redes se lanzaban con manos curtidas por el viento y la sal, vivía un joven de mirada intensa, Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Su vida era la pesca, su oficio el remo, pero su alma anhelaba algo más, algo eterno. Una mañana, mientras reparaban redes bajo el sol naciente, una voz interrumpió la rutina. No era un comerciante, ni un sacerdote, ni un soldado. Era un hombre de rostro sencillo, pero con una mirada que atravesaba el alma, Jesús de Nazaret. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y en ese instante, Juan lo entendió todo. No con la razón, sino con el corazón. Dejó su barca. Dejó a su padre. Dejó su mundo. Porque en esa voz sintió el llamado de algo más grande, un eco que venía de antes del tiempo. Así comenzó su historia. No como pescador de peces, sino como testigo del reino. Juan, junto a su hermano Jacobo y el impetuoso Pedro, fue parte del círculo íntimo de Jesús. No era un discípulo cualquiera. Era valiente, intenso, a veces impulsivo. Su fe era fuego, y su alma, un trueno esperando estallar. Jesús lo sabía. Por eso con una sonrisa cargada de visión profética, lo llamó Boanerges, hijo del trueno. No era un apodo, era una declaración. Juan llevaba en el pecho una tormenta, y Dios la usaría para sacudir al mundo. ¿Vio milagros? Sí. Pero también vio gloria. Estuvo allí, en lo alto de la montaña, cuando el cielo tocó la tierra. La transfiguración. El Maestro brilló como el sol, su rostro resplandecía, y a su lado Moisés y Elías, los gigantes de la fe. Juan no habló. No se movió. Solo sintió como su corazón ardía. Porque en ese momento supo, más allá de toda duda, que no seguía a un simple maestro. Estaba caminando con el Hijo del Dios viviente. En los últimos días del ministerio de Jesús, cuando la sombra de la cruz ya se alargaba sobre Jerusalén, Juan se convirtió en algo más que un discípulo. No era solo un testigo de los milagros, ni solo un oyente de las parábolas. Era el más cercano al corazón de Cristo. Durante la última cena, aquella noche cargada de misterio y presagio, los discípulos comían en silencio tenso. La traición flotaba en el aire, aunque aún no tenía nombre. Fue entonces cuando Juan, con la confianza de quien ama profundamente, reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro. No lo hizo por orgullo. Lo hizo por amor. Un amor puro, sincero, sin cálculo. El tipo de amor que nace cuando has visto a Dios llorar con los que lloran y sanar con una palabra. Jesús lo permitió. No solo lo permitió sino que lo recibió. Porque sabía que Juan lo entendía sin palabras. Mientras otros disputaban quién sería el mayor en el reino, Juan solo quería estar cerca del rey. Y luego, vino el Gólgota. Allí, entre la multitud que gritaba, los soldados que jugaban a los dados, y los cielos que comenzaban a oscurecerse, había una figura de pie. No temblaba. No huía. Era Juan. El único de los 12 que no huyó. El único que no abandonó la cruz. A su lado estaba María, la madre de Jesús, con el corazón atravesado por el dolor. Desde la cruz, con el cuerpo desgarrado por los clavos y la sangre escurriendo por su frente, Jesús alzó la voz por última vez para su discípulo más amado. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Fueron pocas palabras, pero sellaron un pacto eterno. Desde ese momento, Juan cuidó a María como a su propia madre. La llevó consigo. La protegió. Compartieron lágrimas, oraciones, recuerdos y esperanza. Y fue en ese acto silencioso, lejos de los milagros y las multitudes, que Juan comprendió el corazón del Maestro. Entendió que la gloria de Dios no estaba solo en lo sobrenatural, sino en el servicio, la ternura y el amor sacrificial. Ese fue su llamado. No ser el más valiente. No ser el más sabio. Ser el más amoroso. Desde entonces, a donde fuera que predicara, y a quien sea que discipulara, Juan repetía una sola frase. Hijitos, amaos los unos a los otros. Porque lo había visto todo. Y al final, solo el amor permanece. El tiempo pasó. Y con él, se apagaron muchas luces, pero no sin dejar una llama encendida en el mundo. Uno por uno, los discípulos cayeron. Los hombres que caminaron con Jesús, que vieron los ciegos recobrar la vista, los muertos levantarse, y el pan multiplicarse, ahora daban su vida por aquel en quien creían.
Jacobo, el hermano de Juan, fue el primero. Una espada cortó su vida bajo la orden de Herodes Agripa, y su sangre empapó el suelo como la de un cordero fiel. Juan lo sintió en lo profundo. Ya no era solo un hermano de sangre, ahora era un mártir de la fe. Pedro, el rocoso, fue arrestado, golpeado y finalmente crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Tomás, el que una vez dudó, murió atravesado por una lanza en la India, proclamando que Jesús era su Señor y su Dios. Y así, uno tras otro, los amigos de Juan sellaron su testimonio con sangre. Pero Juan vivió. No por cobardía. No por suerte. Sino porque su destino era otro. Dios no lo preservó del sufrimiento, sino que lo reservó para el testimonio. Él no sería mártir, sería memoria viva. Los enemigos del Evangelio lo persiguieron sin descanso. Lo golpearon. Lo humillaron. Incluso lo arrojaron en aceite hirviendo. Y sobrevivió. No por fuerza humana, sino por un propósito divino. Juan debía vivir para contar. Para proclamar lo que había visto con sus ojos, oído con sus oídos y tocado con sus manos, al Verbo hecho carne. Como si el mundo no pudiera matarlo, lo desterraron a Patmos, una isla árida, desierta, azotada por el viento y el silencio. Lejos del bullicio de Jerusalén, lejos de los templos, lejos de todo. Allí, entre rocas y soledad, Juan estaba solo pero no abandonado. Porque el cielo aún tenía cosas que mostrarle. Fue en la soledad de Patmos donde el cielo rompió su silencio. En un día como cualquier otro, mientras oraba con el corazón abierto, la eternidad se rasgó ante sus ojos. Una voz resonó como trompeta. El suelo tembló. El cielo se abrió. Y Juan fue arrebatado en el espíritu. Lo que vio no puede describirse con palabras humanas. El Cristo glorificado se le apareció. Ojos como llamas. Pies como bronce ardiente. Voz como muchas aguas. Ante tal visión, Juan cayó como muerto. Pero Jesús, con ternura y autoridad, lo tocó y dijo: No temas. Yo soy el primero y el último. Escribe lo que ves. Y así nació el libro del Apocalipsis. Una visión cósmica. Dragones, bestias, ángeles, trompetas, cálices de juicio. Pero también una promesa. La nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo. Juan escribió con el alma temblando, no con miedo, sino con esperanza. Porque al final, no triunfa la oscuridad, sino el Cordero. Pasaron los años. Los imperios cambiaron, los reinos se sacudieron, pero Juan sobrevivió a todos. Regresó del exilio y se estableció en Efeso, ya anciano, de andar lento y mirada profunda. Era el último apóstol vivo. Los jóvenes venían de lejos para escucharlo. Querían saber cómo era Jesús. Cómo sonaba su voz, cómo sanaba, cómo caminaba sobre el mar. Pero Juan solo decía una cosa, una y otra vez, con ternura y firmeza. Hijitos, amaos los unos a los otros. Al principio, algunos se sorprendían. Esperaban secretos, profecías, historias de fuego. Pero con el tiempo entendían. Eso lo era todo. Porque eso fue lo que él aprendió del Maestro. No fueron los milagros lo que marcó su alma. Ni las multitudes. Fue el amor. Allí, en Efeso, con manos temblorosas y corazón lleno, Juan escribió sus cartas. 1, 2 y 3 de Juan. En ellas no habló de gloria humana ni poder terreno. Escribió con certeza: Dios es amor. Y todo el que ama, ha nacido de Dios. Y así, el último testigo cerró su historia. No con un grito, sino con una verdad eterna. Ya anciano, con la espalda encorvada por los años y la vista casi apagada, Juan no era el joven pescador de Galilea. Pero su alma aún ardía con el fuego del Verbo que había tocado, oído y amado. Tomó el pergamino una vez más. Sus manos temblaban, pero su espíritu estaba firme. Y con tinta eterna escribió: En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así nació el Evangelio según Juan. No como una crónica más. No como simple historia sino como revelación. Juan no escribió para contar hechos, ni para impresionar a los sabios. Escribió para el corazón del mundo. Para ti. Porque él entendió que por encima de los milagros, las persecuciones y las visiones, todo apuntaba a una sola verdad. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y que creyendo en él, tengas vida eterna. No fue solo el último apóstol. Fue el testigo de la eternidad. Juan murió tranquilo, rodeado de discípulos espirituales, sabiendo que había cumplido su misión. Fue el único de los 12 que no murió mártir,
porque su vida era testimonio, su sufrimiento era interior, y su legado inmortal. Y su último susurro fue el más poderoso. Él viene pronto. Maranata. Si esta historia te gustó, suscríbete, activa la campanita y dime en los comentarios qué fue lo que más te impactó.